La traición en Clarence House, la noche en que Carlos III descubrió la conspiración más íntima de su vida. Carlos III tenía apenas 16 años cuando pisó Australia por primera vez para asistir a la escuela. Era un joven tímido, moldeado por el deber, la disciplina y la idea inquebrantable de la corona como institución superior a cualquier sentimiento personal. Décadas después, ya con 76 años y convertido en rey, nada de lo que había vivido, ni guerras, ni divorcios públicos, ni la muerte de su madre, lo había preparado para lo que descubriría en la madrugada del 6 de diciembre. A las 2:17 de la mañana, el rey se encontraba solo en su estudio privado de Clarence House. Londres dormía bajo un silencio invernal, mientras la única luz encendida provenía de la pantalla de su ordenador portátil. Carlos no lograba conciliar el sueño desde hacía semanas. Su mente daba vueltas sobre una inquietud persistente, una sensación de amenaza difusa que no lograba nombrar pero que se manifestaba en filtraciones cada vez más precisas a la prensa sensacionalista. Conversaciones privadas aparecían publicadas casi palabra por palabra. Momentos familiares íntimos se transformaban en titulares a los pocos días de haber ocurrido. Incluso información médica sensible, incluyendo dificultades escolares del príncipe George, circulaba con una exactitud imposible de atribuir a meras conjeturas periodísticas. 3 semanas antes, impulsado por una mezcla de ansiedad y desesperación silenciosa, Carlos había pedido a Sir Clive Morrison, su jefe de seguridad desde hacía 11 años, que realizara una revisión exhaustiva y absolutamente discreta de los protocolos de seguridad. Le otorgó autoridad total para analizar grabaciones, accesos y registros de las zonas donde solían mantenerse conversaciones confidenciales. Morrison aceptó la misión sin preguntas. En la noche del 5 de diciembre, regresó con un rostro que el rey jamás le había visto. Grave, casi devastado, le entregó un archivo digital y le pidió, con una solemnidad inquietante, que revisara el material completamente solo. Y así, a las 2:17, Carlos abrió los primeros archivos. Lo que apareció ante sus ojos no solo lo sorprendió, lo destruyó. Fotograma tras fotograma mostraban a su esposa, la reina Camila, reuniéndose en secreto con el periodista Michael Henderson, conocido por décadas de cobertura despiadada sobre la familia real. Los encuentros tenían lugar en rincones discretos de propiedades reales, pasillos secundarios de Windsor, jardines apartados de Balmoral, zonas restringidas de Sandringham y estancias poco transitadas de Clarence House. En las imágenes se veía a Camila entregando carpetas, documentos, sobres. En otras, aceptaba pequeños objetos a cambio. La familiaridad entre ambos era alarmante. Risas cómplices, gestos relajados, una coreografía ensayada que hablaba de un acuerdo de larga data. El primer registro estaba fechado el 14 de agosto de 2023, apenas un año después de la coronación. Camila salía por una puerta lateral del castillo de Windsor cerca de la medianoche. Henderson la esperaba. Carlos observó, paralizado, cómo ella le entregaba una carpeta antes de recibir algo pequeño a cambio. No había tensión ni nerviosismo. Era una transacción rutinaria, pero el golpe definitivo llegó con un video fechado el 7 de febrero de 2024, esta vez con audio. En la grabación, Henderson celebraba una reciente filtración sobre una discusión entre Guillermo y Catalina, calificándola como oro puro. Camila, con voz firme y segura, prometía algo mejor: los diarios privados del rey. En cuestión de segundos, Carlos escuchó cómo su esposa se burlaba de sus miedos más profundos, ridiculizaba sus reflexiones sobre el deber y despreciaba su dolor por la muerte de Isabel II y por Diana, calificándolo de patético. Todo ello mientras negociaba el valor monetario de sus pensamientos más íntimos. Las manos del rey temblaron al detener el video. Comprendió que Camila había revisado los diarios que él había protegido durante décadas, volúmenes encuadernados en cuero donde había volcado, desde sus 20 años, temores, dudas, culpas y anhelos que jamás compartió con nadie. Los registros bancarios compilados por Morrison confirmaban la magnitud de la traición. Cuentas offshore a nombre de Camila acumulaban más de 12 millones de libras. Cada ingreso coincidía con una exclusiva publicada en los tabloides. 200,000 libras tras un artículo sobre tensiones matrimoniales entre Guillermo y Catalina durante su tercer embarazo. 150,000 después de una nota invasiva sobre la salud del rey. 90,000 tras la publicación de detalles sobre la ansiedad escolar del príncipe George. Pero nada lo quebró tanto como un depósito de 487,000 libras, fechado en junio de 2024. Correspondía a la venta de 14 cartas que Diana había escrito a Carlos
en los meses finales antes de su divorcio. Cartas íntimas, cargadas de ambivalencia, esperanza y dolor. Él las guardaba en su escritorio privado, convencido de que estaban a salvo. Camila las había robado, vendido y luego había vuelto a dormir a su lado cada noche. El último video, fechado el 3 de diciembre, mostraba a Camila en un hotel londinense hablando con una frialdad devastadora. Se refería a Carlos como débil, patético y fácilmente manipulable. Calculaba que tenía entre 10 y 15 años para exprimir su posición antes de que Guillermo la apartara definitivamente. Henderson la alentaba, detallando planes para monetizar el deterioro del rey, su muerte y la transición al nuevo monarca, describiendo ese proceso como una mina de oro. Carlos cerró el archivo. No pudo soportar un segundo más. A las 4:03 de la madrugada, llamó a Morrison. A las 4:47 convocó a Guillermo. A las 5:15 llegó la princesa Ana. A las 5:30, tras exponer las pruebas, tomó la decisión más dolorosa de su reinado. Camila sería retirada de Clarence House antes del amanecer, despojada de todos sus títulos y privilegios, y vetada de por vida de cualquier residencia real. No habría confrontación, no habría despedidas, no volvería a darle oportunidad de manipularlo. A las 6:15, con la primera luz fría del amanecer londinense, Carlos dio la orden final a seguridad con la voz vacía por el dolor. «Retírenla de esta casa, retírenla de mi vida. No quiero volver a verla jamás». La investigación posterior reveló una traición aún más extensa. Las comunicaciones rastreadas demostraron que la relación entre Camila y Henderson había comenzado en julio de 2020, durante el primer confinamiento por COVID, cuando la familia real estaba aislada en Windsor. Lo que empezó como chismes menores evolucionó, bajo manipulación y pagos crecientes, en un sistema perfectamente estructurado. Henderson incluso había establecido una lista de precios: rumores triviales por 5.000 a 10.000 libras, tensiones familiares privadas por 20.000 a 50.000, información médica por hasta 100.000, documentos confidenciales por cifras superiores según sensibilidad. Camila no solo traicionó a Carlos, vendió conversaciones privadas de Guillermo y Catalina sobre la posibilidad de tener un tercer hijo, transformando una decisión íntima en un espectáculo nacional. Filtró informes médicos sobre la ansiedad del príncipe George, exponiendo a un niño de 9 años al escrutinio cruel de la opinión pública. Proporcionó datos sobre problemas financieros de Ana, tensiones matrimoniales de Eduardo y Sofía, e incluso información sobre sus propios hijos. Especialmente cruel fue su papel en la cobertura sobre Catalina. 17 artículos fueron vinculados directamente a filtraciones suyas, desde complicaciones severas en sus embarazos hasta inseguridades personales tras convertirse en princesa de Gales, dolor convertido en ingresos. La investigación, liderada por equipos legales y de inteligencia interna, destapó una red de colaboradores que, a cambio de pagos mensuales, facilitaron accesos no autorizados, anularon sistemas de seguridad y filtraron documentos extremadamente sensibles. 2 empleados del palacio, Mark Reynolds y Jennifer Walsh, recibieron pagos periódicos para permitir accesos fuera de horario y desactivar cámaras de vigilancia cuando era necesario. Pero el colaborador más dañino resultó ser Thomas Blackwood, miembro de la oficina privada de Carlos, quien recibió 25.000 libras esterlinas por cada entrada de los diarios personales del monarca que lograba fotografiar. A lo largo de 2 años, Blackwood entregó entre 40 y 50 páginas de los escritos más íntimos del rey. Esos textos, que jamás debieron abandonar el ámbito privado, alimentaron relatos periodísticos que atacaron a Carlos durante algunos de los meses más exigentes y vulnerables de su inicio como soberano. No se trataba de simples indiscreciones, sino de fragmentos profundamente personales, reflexiones sobre su reinado, el duelo por la muerte de Isabel II, recuerdos dolorosos de Diana, frustraciones respecto a sus hijos y miedos sobre su capacidad para gobernar tras haber esperado 7 décadas para ocupar el trono. Cuando la investigación se acercaba a su conclusión, surgió un dato aún más perturbador. Se estaba negociando la venta de información médica confidencial relacionada con uno de los hijos del príncipe William por una suma cercana a las 350.000 libras. Esa transacción solo se frustró porque el equipo de vigilancia ya había comenzado un monitoreo activo de las comunicaciones y movimientos de los implicados. Las sospechas que la princesa Ana había mantenido durante años se confirmaron de la forma más amarga. En repetidas ocasiones había advertido a su hermano que ciertas personas anteponían el estatus y la seguridad personal
a cualquier noción de lealtad o afecto. El amor vuelve catastróficamente estúpidas incluso a las personas inteligentes, declaró ante los investigadores, sin encontrar consuelo alguno en haber tenido razón cuando el precio para Carlos resultó devastador. Nada, sin embargo, fue tan demoledor como una grabación de audio fechada el 3 de diciembre. En ella, se escuchaba a Camila hablar sin reservas sobre el rey, describiéndolo como débil, patético y emocionalmente dependiente. Se burlaba de sus diarios personales y afirmaba que merecía beneficiarse económicamente por gestionar su vida y su imagen. Más escalofriante aún, hablaba abiertamente de la muerte futura de Carlos como una oportunidad financiera, calculando cuántos años le quedaban para explotar su acceso antes de que William, como próximo rey, la apartara por completo. Cuando Carlos reprodujo esa grabación para William y Ana a las 5:30 de la madrugada del 6 de diciembre, cualquier posibilidad de reconciliación quedó descartada. No hubo espacio para explicaciones ni para perdón. La traición era absoluta, el desprecio inequívoco y el daño causado a la familia, a la institución y al espíritu del rey, irreversible. El análisis posterior reveló una sofisticación operativa que sorprendió incluso a los profesionales de inteligencia convocados para evaluar el caso. A pesar de no contar con formación formal en espionaje, los métodos empleados demostraban una planificación meticulosa. Se utilizaron aplicaciones de mensajería cifrada con borrado automático, una red de cuentas offshore y empresas pantalla para ocultar pagos, y múltiples dispositivos secretos escondidos en distintas propiedades reales. Los análisis forenses hallaron años de comunicaciones incriminatorias almacenadas en esos aparatos. Los intercambios con el periodista sensacionalista Michael Henderson empleaban un lenguaje codificado. Los miembros de la familia aparecían identificados solo por iniciales o apodos. Los pagos se camuflaban como honorarios de consultoría y los documentos robados eran mencionados como artículos. Aunque el sistema estaba diseñado para ofrecer una apariencia de negación plausible, el volumen y la coherencia de las comunicaciones acabaron por eliminar cualquier duda sobre la culpabilidad una vez que los investigadores lograron reconstruir el rompecabezas completo. Los testimonios de los empleados reclutados completaron los vacíos operativos. Mark Reynolds, responsable de control de accesos en Palacio, confesó que fue abordado en julio de 2022. Se le dijo que se trataba de una investigación para un libro sobre la reina consorte y que se necesitaba acceso discreto a ciertos archivos. Recibía 5,000 libras mensuales y creyó durante meses que colaboraba con un proyecto legítimo. Cuando comprendió que se estaban revisando oficinas con archivos familiares actuales, ya se sentía atrapado y temía que denunciarlo implicara admitir su propia complicidad. Jennifer Walsh, especialista en seguridad informática, relató una experiencia similar. En marzo de 2023 se le pidió crear zonas ciegas en los sistemas de vigilancia para garantizar privacidad durante supuestas sesiones de terapia. Convencida de que ayudaba a alguien bajo enorme presión psicológica, aceptó 7,000 libras mensuales. Nunca imaginó que esos espacios sin cámaras se usarían para fotografiar documentos reales y reunirse con Henderson. Thomas Blackwood, en cambio, nunca se engañó sobre la naturaleza de su papel. Aceptó los 25,000 libras por entrada fotografiada, impulsado por una desesperación financiera que él mismo reconoció. 3 hijos cursando estudios universitarios y deudas crecientes. Se convenció de que el daño sería lejano y abstracto. En la práctica, convirtió las confesiones más íntimas del rey en munición mediática. A comienzos del 6 de diciembre, los cargos criminales estaban listos. Robo, fraude, conspiración y violación de secretos oficiales. Las declaraciones de los implicados permitieron establecer la magnitud completa de la operación. La investigación también destapó cómo se manipularon relaciones personales dentro de la familia para obtener información rentable. Con Catherine, se adoptó el rol de mentora experimentada, alentando conversaciones íntimas sobre embarazos difíciles, presión mediática y planificación familiar. Esas confidencias terminaron convertidas en historias que causaron un profundo malestar en la princesa durante etapas ya complejas de su vida. Con los hijos de William, la traición fue aún más inquietante. Bajo la apariencia de una abuela cariñosa, se indagó sobre dificultades escolares y emocionales. Detalles sobre la ansiedad de George, la incomodidad de Charlotte frente a las cámaras y los problemas de conducta de Louis aparecieron luego en la prensa sensacionalista. La revelación más escalofriante surgió de otra grabación, fechada el 24 de octubre. En ella, se hablaba de la mortalidad de Carlos como un límite práctico para el potencial de ingresos.
Quizá tenga 10 o 15 años, si su salud aguanta, se escucha decir, mientras se esboza una estrategia para extraer el máximo valor antes de que William accediera al trono y cerrara cualquier vía de acceso. Se describía el cuidado emocional durante los momentos de duelo como un esfuerzo fingido y cada vulnerabilidad como material para monetizar. Cuando Carlos dio la orden definitiva a las 6:15 de la mañana, que se vaya antes del amanecer, presenten los cargos y hagan pública la evidencia. Culminó una noche que quienes estuvieron presentes describirían después como el envejecimiento acelerado de un hombre en cuestión de horas. Entre las 2:17 de la mañana, cuando comenzó a revisar las grabaciones y ese momento final, el rey atravesó todas las etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, aceptación. Los diarios personales fueron la herida más profunda. Carlos los había escrito desde sus 20s, alentado por el príncipe Felipe como una forma de procesar la presión única de la vida real. En ellos estaban sus miedos más inconfesables, sus culpas, su resentimiento por haber esperado tanto, su amor complejo por sus hijos y la dolorosa conciencia de que William parecía naturalmente más preparado para reinar. Saber que esos pensamientos habían sido leídos, robados y vendidos fue, en sus propias palabras, una violación del alma. A las 4:30 de la madrugada, durante una conversación con su hijo mayor, Carlos lo resumió con una frase que hoy resuena como epitafio emocional de toda la trama. Escribí cosas que nunca le dije a nadie, pensamientos de los que me avergonzaba, miedos que a veces ni siquiera podía admitir ante mí mismo. William, al conocer los hechos, reaccionó con una mezcla de contención y claridad dolorosa. Su respuesta fue firme, casi quirúrgica. Aquello no era un incidente aislado ni un error bajo presión. «Ha hecho esto con todos nosotros, padre», dijo. Cada conversación privada, cada momento de vulnerabilidad, cada confidencia que se creyó protegida por el vínculo familiar fue utilizada como arma. La única diferencia, subrayó, era que Charles se había casado con ella, lo que hacía la traición más íntima, pero no más profunda que la infligida a Catherine o incluso a los niños. Camila había explotado sistemáticamente a cualquiera que cometiera el error de confiar en ella. Pero hubo una revelación que devastó a Charles de una manera especialmente aguda. Las cartas de Diana. 14 cartas que representaban quizás el único vestigio luminoso de un matrimonio fracasado. Eran la prueba de que, pese a todo, al final había existido respeto, afecto y una forma de cuidado mutuo. Durante años, Charles había releído esas cartas en aniversarios difíciles o en momentos de profunda soledad. Eran un refugio íntimo, una confirmación de que su relación con Diana no había sido solo destrucción y dolor. Camila había tomado ese último bien sagrado y lo había convertido en contenido para tabloides. «Tomó lo único bueno que me quedaba de aquella pesadilla», confesó Charles con la voz quebrada. Las palabras privadas de Diana, su vulnerabilidad compartida en confianza incluso después del divorcio, fueron robadas y vendidas por casi $500,000. Todo mientras Camila fingía comprender su duelo, simulando empatía por una historia que en realidad explotaba sin escrúpulos. ¿Qué clase de persona hace algo así?, se preguntaba Charles. ¿Qué tipo de monstruo vende las cartas de la esposa fallecida de su marido para obtener beneficio económico? Anne estuvo presente en aquel momento crucial. Su respuesta fue directa, dura, pero impregnada de una compasión lúcida. Para ella, Camila veía a las personas como transacciones. No había amado a Charles como ser humano, solo aquello que él podía ofrecer: estatus, seguridad, riqueza y acceso. El amor, afirmó Anne, no convierte la vulnerabilidad en un arma ni vende el dolor de su pareja. Lo que Camila había sentido no merecía ser llamado amor. El golpe definitivo llegó con la grabación. En ella, Camila se burlaba de Charles. Lo llamaba patético, se reía de cómo había manipulado al sentimental tonto. Aquella grabación destruyó cualquier posibilidad de explicación alternativa. No se trataba de errores ni de presiones externas, sino de un desprecio profundo y sostenido. Charles escuchó cómo su esposa lo describía con crueldad casual, planificando incluso cómo documentar su decadencia final como una oportunidad de negocio. «He amado a esta mujer desde que tenía 23 años», le dijo Charles a William pasada la madrugada, con lágrimas incontenibles. Antes de Diana, durante Diana y después de Diana, Camila había sido la constante de su vida. Había esperado décadas, luchado contra la voluntad de sus padres, contra la opinión pública, contra todos los que se oponían. Había soportado años de humillación y críticas porque creía que tenía a Camila. Y ahora descubría que ella se reía de él.
que hablaba de su muerte como una oportunidad comercial. ¿Cómo podía haberse equivocado durante 50 años? William no tuvo respuesta. Solo permaneció allí, en la oscuridad previa al amanecer, acompañando un dolor demasiado grande para las palabras. Hacia las 5:45 de la mañana, ¿algo cambió? El duelo dio paso a una frialdad determinada. Charles tomó decisiones finales. Camila sería retirada de Clarence House de inmediato, expulsada permanentemente de todas las propiedades reales, despojada de títulos y privilegios. Se presentarían cargos criminales. Las pruebas se harían públicas para evitar cualquier narrativa de persecución o exageración. Y, sobre todo, Charles no volvería a verla ni a hablarle jamás. A las 6:15, la orden fue clara y definitiva. Retírenla de esta casa. Retírenla de mi vida. Nunca quiero volver a verla. Había elegido el dinero por encima de la lealtad, el beneficio por encima de la familia. Charles eligió la institución por encima de alguien que había demostrado no tener lealtad ni amor auténtico que ofrecer. La expulsión de Camila de Clarence House, a las 6:23 de la mañana del 6 de diciembre, fue descrita por el personal como una de las escenas más surrealistas de décadas de servicio real. Una reina consorte escoltada fuera como una delincuente común. Sir Clive Morrison lideró personalmente al equipo de seguridad que entró en su dormitorio. Camila dormía, ajena a que durante la noche se habían recopilado pruebas que destruirían su vida pública. Despertada bruscamente, recibió la notificación formal. Debía abandonar la residencia de manera inmediata y permanente. No habría discusión ni contacto con el rey. Tenía 30 minutos para vestirse y recoger objetos personales esenciales. El tono fue profesional, pero cargado de un desprecio apenas disimulado. Según testigos, su reacción pasó del shock al cálculo. Preguntó de qué se trataba, exigió hablar con Charles, pero recibió una negativa absoluta. Esa negativa, definitiva e irreversible, la hizo palidecer al comprender la magnitud de lo ocurrido. Los 30 minutos siguientes fueron tensos. Sus manos temblaban mientras hacía llamadas telefónicas supervisadas. Intentó contactar con sus hijos, con su abogado y con Michael Henderson, el periodista que había pagado por secretos familiares. Esa llamada fue bloqueada y registrada como prueba adicional. Sus pertenencias serían empaquetadas y entregadas en 48 horas. Solo podía llevar lo que cupiera en una bolsa. Las joyas de la corona y la regalia oficial quedaban como propiedad del Estado. A las 6:53, fue escoltada por una entrada de servicio, la misma donde meses antes había sido grabada reuniéndose con Henderson. Subió a un vehículo sin distintivos rumbo a un hotel del centro de Londres. Lloró durante el trayecto, aunque nadie pudo determinar si aquellas lágrimas eran genuinas o estratégicas. Nadie presente sintió compasión. A las 7:30, Downing Street fue notificado oficialmente. A las 8, los abogados del palacio presentaron acciones legales, órdenes de restricción, congelación de cuentas offshore y denuncias penales por robo, fraude y conspiración. A las 8:17, se emitió un comunicado público sin precedentes por su dureza, confirmando la expulsión inmediata de Camilla Parker Bowles tras el descubrimiento de una conducta sistemática de venta de información privada de la familia real durante más de 4 años. La mañana del 6 de diciembre quedará registrada como uno de los momentos más devastadores y explosivos en la historia reciente de la monarquía británica. No se trató de un error de protocolo, ni de un escándalo sentimental, ni siquiera de una filtración incómoda más. Fue la revelación documentada, investigada y jurídicamente respaldada de una traición prolongada, sistemática y lucrativa cometida desde el corazón mismo de la institución. Las pruebas obtenidas mediante una investigación legal exhaustiva demostraron años de traición deliberada a la confianza familiar con un único objetivo: el beneficio económico. El dossier presentado a Su Majestad incluía robo de documentos privados, venta continuada de información confidencial, conspiración con figuras clave del mundo mediático y explotación consciente de las vulnerabilidades más íntimas de la familia real. No se trataba de indiscreciones aisladas ni de errores de juicio. Era un esquema criminal organizado. Ante la magnitud de las evidencias, todas las prerrogativas, títulos y privilegios concedidos a Camila en virtud de su matrimonio fueron retirados de manera inmediata a través de procedimientos legales de emergencia. Paralelamente, se activaron investigaciones penales formales por parte de las autoridades competentes. El comunicado oficial de Su Majestad fue tan breve como contundente. No habría más comentarios sobre una traición profundamente personal.
más allá de subrayar que las pruebas eran abrumadoras y que las decisiones adoptadas eran legalmente necesarias y moralmente ineludibles. La reacción internacional fue inmediata y de una intensidad sin precedentes. En cuestión de minutos, cadenas de noticias de todo el mundo interrumpieron su programación habitual. En menos de una hora, el nombre de Camila era tendencia global con más de 8 millones de menciones. A las 2 horas, la televisión británica había volcado su cobertura por completo en lo que ya se calificaba como el mayor escándalo real de la era moderna, superando incluso al divorcio de Carlos y Diana por la combinación de traición personal, conducta criminal y crisis institucional. A las 9:42 de la mañana, el Palacio de Kensington difundió una declaración del príncipe Guillermo, cargada de una furia apenas contenida. El príncipe de Gales habló no solo como heredero, sino como hijo, nieto y padre. Afirmó que información compartida en confianza con alguien considerada familia había sido vendida de forma sistemática a tabloides durante años. Denunció que las dificultades privadas de sus hijos habían sido explotadas por dinero. Las cartas de su abuela, la memoria de su madre y el duelo íntimo de su padre habían sido convertidos en mercancía por alguien que llevaba una corona mientras traicionaba todos los valores que esa corona debía representar. Guillermo dejó claro que apoyaban plenamente la decisión del rey y que esa persona no volvería a tener acceso alguno a la familia. No era un malentendido ni un error humano. Era una traición criminal calculada y sostenida que sería perseguida hasta el final. La princesa Ana, fiel a su estilo directo e implacable, no suavizó ni una palabra. Recordó que se había opuesto a ese matrimonio desde el principio, no por animadversión personal, sino por una evaluación de carácter que, con el tiempo, se había demostrado trágicamente correcta. Subrayó que la institución había sido dañada por alguien que fue acogida y que eligió explotar esa bienvenida por dinero. Aún así, reafirmó su confianza en que la monarquía sobreviviría, como había superado amenazas mayores que la codicia de una sola persona, y expresó su respaldo total a su hermano en una situación tan devastadora en lo personal como compleja en lo institucional. La reacción pública en el Reino Unido fue profundamente dividida. Los ciudadanos de mayor edad, que recordaban la larga relación de Carlos con Camila y su rehabilitación tras los años de Diana, reaccionaron con una mezcla de incredulidad y compasión hacia el rey. Muchos se sintieron engañados tras haber aceptado durante años la narrativa de una reina consorte digna, solo para descubrir que, mientras tanto, vendía secretos reales de manera sistemática. Las generaciones más jóvenes centraron su indignación en la violación de la privacidad de Catalina y de los niños, mostrando especial repulsa ante la idea de que una figura casi abuela hubiera monetizado las dificultades emocionales de menores. Ese mismo día, a las 11:30 de la mañana, Michael Henderson fue arrestado en su residencia londinense, acusado de conspiración para cometer robo, manejo de bienes sustraídos y múltiples violaciones de la ley de privacidad de las comunicaciones. Sus dispositivos electrónicos fueron incautados, revelando con precisión quirúrgica el alcance de su relación con Camila y los pagos realizados durante 4 años por información concreta. Su medio de comunicación, que inicialmente lo respaldó, dio marcha atrás en cuestión de horas al hacerse públicas las pruebas, suspendiéndolo de inmediato y marcando distancias con su conducta. Junto a él, 3 empleados del palacio que habían colaborado con Camila fueron detenidos y acusados de robo, fraude, violación de secretos oficiales y conspiración. A cambio de posibles beneficios procesales, sus testimonios aportaron detalles operativos cruciales y pruebas adicionales contra ella. Especialmente dañina fue la confesión de Thomas Blackwood, quien admitió haber recibido 25,000 libras por cada entrada de diario personal que fotografiaba, dejando claro que no se trataba de un desliz puntual, sino de una empresa criminal perfectamente estructurada. A medida que avanzaba la tarde, el palacio comenzó a liberar pruebas seleccionadas para evitar cualquier interpretación de persecución institucional o reacción desproporcionada. Entre ellas, grabaciones de audio en las que Camila hablaba de Carlos con desprecio, lo calificaba de patético y discutía planes para lucrarse con su eventual muerte. Aquellas revelaciones marcaron el inicio de lo que muchos denominaron el ajuste de cuentas definitivo y el exilio permanente. Las semanas posteriores estuvieron dominadas por procedimientos penales que se preveían largos y complejos. El 10 de diciembre se presentaron cargos formales contra Camila Parker B., nombre que pasó a utilizarse en toda la documentación oficial tras la retirada de títulos.
Se le acusó de robo de documentos privados, fraude, conspiración para violar leyes de secretos oficiales y recepción de bienes de origen criminal, concretamente los pagos recibidos de Henderson. De ser condenada en todos los cargos, podría enfrentarse a décadas de prisión, aunque expertos legales señalaron la probabilidad de acuerdos dada su edad y la dificultad de juzgar a alguien que había ocupado una posición tan elevada. Los dispositivos incautados a Henderson revelaron un negocio extraordinariamente rentable, más de 11 millones de libras pagadas a Camila a lo largo de 4 años, información que generó beneficios muy superiores en ventas y publicidad. Según los investigadores, la operación habría continuado hasta la muerte de Carlos, que ambos habían contemplado como la historia definitiva que planeaban explotar. La cooperación de los empleados del palacio permitió reconstruir con detalle los métodos utilizados, los documentos robados y las instrucciones explícitas de Camila sobre qué información debía obtenerse. Blackwood describió cómo ella revisaba fotografías de diarios personales y las ofertaba a Henderson, evaluando qué pasajes tendrían mayor valor comercial según su carga emocional o su potencial para humillar al rey. La opinión pública evolucionó con cada nueva prueba. Al shock inicial le siguieron reacciones más complejas. Algunos expresaron una profunda compasión por Carlos como víctima de la traición definitiva. Otros se preguntaron cómo había podido ser engañado durante tanto tiempo, insinuando ceguera voluntaria o negligencia. Un sector minoritario culpó a la propia monarquía de generar un entorno tan disfuncional que incluso sus miembros se sentían legitimados para explotarla. Para los hijos de Camila, el impacto fue devastador. Sus carreras y familias quedaron eclipsadas por los crímenes de su madre. Durante años tendrían que responder a preguntas sobre lo que sabían, lo que sospechaban y si se habían beneficiado del dinero. Mantuvieron una distancia dolorosa con ella mientras intentaban defender, con matices, su humanidad en público, un equilibrio imposible que no satisfizo a nadie. Las pruebas siguieron publicándose durante diciembre, en un ejercicio de transparencia radical destinado a evitar teorías conspirativas o revisiones indulgentes. Las grabaciones de audio, con una Camila claramente identificable, destruyeron cualquier resto de simpatía pública. Dejaron claro que no actuó por necesidad, sino por codicia y por un desprecio profundo hacia el hombre con el que se había casado. Para el 20 de diciembre, 2 semanas después de la revelación inicial, la crisis inmediata dio paso a un largo proceso de ajustes legales e institucionales. Los documentos sucesorios fueron modificados para eliminar cualquier referencia a Camila como reina consorte. Los sitios oficiales borraron su imagen y su nombre. Incluso la coronación fue reinterpretada en los archivos para minimizar su papel. Su paso por la historia, que duró menos de 2 años, fue deliberadamente desdibujado. Las consecuencias a largo plazo tardarán años en comprenderse plenamente. Carlos afronta el resto de su reinado sabiendo que la mujer a la que elevó traicionó tanto a él como a la institución. La monarquía quedó dañada al demostrarse que incluso en la cúspide puede imperar la codicia sobre el deber. Y la idea misma de la rehabilitación pública quedó desacreditada al demostrarse que, en este caso, fue una representación que ocultaba una traición continua. En lo personal, el golpe para Carlos es irreparable. Amó a Camila desde 1970, luchó por ella contra su familia y la opinión pública, cargó con culpas históricas y esperó décadas para hacerla su esposa y su reina. Ahora, cada recuerdo está contaminado por la certeza de que ese amor nunca fue correspondido, de que para ella la relación fue principalmente una vía hacia el estatus y el dinero, ejecutada con devoción fingida y desprecio real. Psicólogos que analizaron el caso coincidieron en un punto especialmente triste. A los 76 años es probable que Carlos nunca vuelva a confiar en el amor romántico. La traición no duró meses ni años, sino décadas, y ese nivel de engaño destruye la capacidad básica de creer en la autenticidad emocional de los demás. Al comenzar 2025, el rey continuó cumpliendo con sus deberes constitucionales, mantuvo su agenda y sostuvo la institución. Pero quienes lo rodean describen a un hombre cambiado para siempre, disciplinado, pero sin la pasión que antes lo caracterizaba. No perdió solo a su esposa, sino la fe en su propio juicio, en la narrativa de su vida y en la creencia de que la historia de amor que defendió durante medio siglo fue real. ¿La monarquía sobrevivirá? Siempre lo hace. Las instituciones perduran incluso cuando las personas que las habitan quedan rotas. Pero Carlos quizá nunca se recupere del descubrimiento de que el gran amor de su vida fue, desde la otra parte,
un acuerdo comercial cuidadosamente monetizado. Esa certeza proyectará su sombra sobre el resto de su reinado y definirá su legado personal de una manera que ningún deber constitucional podrá borrar.